Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito, su director, y cuando son las 19 horas y 1 minuto del horario internacional GMT, vamos a iniciar esta previsión para la semana que viene, del 16 al 20 de diciembre del presente año 2013. Esta previsión será la última que realicemos en el presente año, puesto que el próximo fin de semana ya entraremos en periodo vacacional de Navidades. Todos sabemos que las 2 semanas que suelen abarcar la Navidad, el volumen de negociación es muy escaso y las oportunidades de negocio también. Por ello, nosotros volveremos con las previsiones semanales ya en el mes de enero, aunque en el intradía seguiremos haciendo nuestros análisis habituales para la negociación de cortito plazo. Como comentábamos, será la última. Les deseamos felices Navidades, aunque después también emitiremos un vídeo, como es costumbre desde Forex Índices, para felicitarle a todos ustedes, pero bueno, ya de antemano se los felicitamos en el día de hoy. Comentarle también que hemos puesto en marcha una campaña, una promoción, por si les interesa acceder a un plan personalizado de enseñanza con un 25% de descuento para el año 2014, siempre y cuando ustedes reserven plaza antes del día 31 de diciembre. Si les interesa, ya saben, a través de nuestros teléfonos, a través de Skype, de las redes sociales, de correo electrónico o del formulario de contacto de nuestra página, se pueden informar. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta semana. Vamos a iniciar, como siempre, un recorrido por los principales índices bursátiles a título simplemente de orientación. Vemos el Dow estadounidense como desde la zona de los 16.000 puntos va a acabar en los 15.700, por debajo de los 15.800, con unos retrocesos aproximados de un 1%. Sentimiento inversor negativo durante toda la semana. Si observamos también el IBEX 35 español, acaba en negativo desde la zona, exactamente nos abrió el día 9, lunes nos abrió en la zona de los 9.427 puntos, nos va a cerrar en los 9.300. Y si observamos también la cotización del DAX alemán, desde su punto de partida semanal, que lo tuvo un poquito por encima de los 9.200 puntos, a estas horas negocia en los 9.000 puntos, un poquito por encima de la barrera psicológica de los 9.000 puntos, con un 2,11% de retroceso. En definitiva, semana con el sentimiento inversor bastante negativo en la mayoría de los índices bursátiles, de los principales índices bursátiles a nivel mundial. Vamos a ver la cotización del euro dólar. Vamos a iniciar ya la previsión para la semana que viene con el euro dólar y observamos en primer lugar un gráfico de 5 minutos, una temporalidad de 5 minutos, donde podemos ver cómo la cotización está prácticamente paralizada, un poquito por encima del 1,37. Como se suele decir vulgarmente, el pescado está prácticamente vendido y, salvo sorpresas de última hora, como siempre comentamos, son las 19 horas y 4 minutos del horario internacional GMT, quedan casi 3 horas de negociación todavía de hoy viernes 13 de diciembre de 2013. Si tuviéramos alguna sorpresa de última hora, como siempre comentamos, deben de tenerla en cuenta para el análisis que vamos a comenzar a continuación. Como siempre, nos dirigimos a la temporalidad de 4 horas, más que nada por cuestión visual, no por nada especial. Vamos a ver lo que ha sucedido con la cotización, qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar. Esta semana los precios de apertura semanal han jugado un papel muy importante en los principales pares de divisas. Siempre los precios de apertura son importantes en los distintos espacios temporales, pero esta semana, sobre todo, la mayoría de ellos van a cerrar muy cercanos a los puntos de partida de semana. Como vemos, la cotización del euro dólar arrancó el domingo por la noche, día 8 de diciembre, en el 1,3716 y después de cubrir un gap pequeño desde el cierre del viernes, día 6 de diciembre, inició un movimiento alcista que ya no lo dejaría en toda la semana. Se apoyó en sesión americana del lunes día 9 sobre su precio de apertura semanal
y directamente a la congestión de mediano largo, que a la postre se convertiría en el eje central de operaciones durante toda la semana en el 1,3763. Como vemos, imantada totalmente la cotización atrapada durante el martes día 11 y el miércoles día 12. El miércoles día 12 en sesión europea dio un intento, como vemos, apoyándose, dio un intento de alcanzar los máximos intraanuales en el 1,3830, pero como vemos no llegó, se nos quedó en el 1,3811 y desde ahí retroceso directamente otra vez a probar la congestión de mediano largo del 1,3763 en la apertura del jueves, del día 12, jueves, y vemos cómo en sesión americana del mismo día, el jueves día 12, fue quebrado, confirmado. Incluso en la apertura europea, el viernes día 13, fue a darle otro golpe a la congestión de mediano largo del 1,3763, le hizo demasiado daño este rechazo y, como vemos, va a acabar, si no lo impiden estas casi 3 horas de negociación que nos quedan todavía de hoy viernes, va a acabar muy cercano a su precio de apertura semanal. En estos momentos cotiza ligeramente por encima, exactamente 10 puntitos. Como vemos, durante la sesión del viernes ha estado golpeando durante toda la sesión el punto de partida anual en el 1,3716,5 exactamente, que tenemos ese precio de apertura semanal. Como vemos, y si consigue cerrar por encima del precio de apertura semanal, acabará con unas ligeras ganancias. Desde su punto de partida mensual vamos a ver lo que avanza desde el día 1 de diciembre. Como vemos, arrancó en el 1,3581, consigue unos avances moderados del entorno del 1%, exactamente un 1,07% desde el día 1 de diciembre consigue avanzar la cotización del euro dólar. Después veremos también en temporalidades diarias otros aspectos. De momento nos dirigimos a temporalidad trimestral para ver los aspectos más importantes que nos deja la cotización del euro dólar en espacios amplios, en espacios de muy largo plazo. Como ya sabemos, la directriz alcista de muy largo plazo que nos arranca en el año 2001 es el eje central de operaciones inclinado de muy largo plazo. Como podemos observar, son varios trimestres los que siempre toca la cotización esta directriz. La prueba, la testea trimestre tras trimestre y, como observamos en la imagen, este trimestre es el primero que no ha conseguido tocar todavía. Quedan todavía medio mes de negociación, puede retroceder y tocar la directriz alcista de muy largo plazo, pero como observamos en la imagen y lo expandimos para ver en detalle, porque es un detalle muy importante, no ha conseguido tocar en este mes de diciembre la directriz alcista de muy largo plazo, que recordemos fue quebrada a la baja el primer trimestre del presente año, pero que después no ha conseguido tener una confirmación eficiente, que nos hubiera dado unos recorridos potentes a la baja. Sin embargo, se ha colocado por encima de la misma y las órdenes compradoras en este cuarto trimestre del presente año han sido colocadas un poquito antes de llegar a tocar esta directriz. Detalle muy importante a tener en cuenta. Como detalle importantísimo sería, ya que es la última previsión que vamos a realizar ya en este año 2013, importantísimo sería que nos cerrara el año por encima del 1,3606, nivel que se le está resistiendo durante todo este año 2013, y vemos cómo en estos momentos, en este cuarto trimestre, cotiza por encima del mismo. Si al final consiguiera cerrar por encima del 1,3606, repito, sería detalle muy importante a tener en cuenta para los inicios del año 2014. De temporalidad trimestral no destacamos nada más. Nos vamos al gráfico de temporalidad mensual, donde aquí sí que vamos a destacar detalles importantes. Como recordamos, el máximo intraanual del euro dólar lo tuvimos en el 1,3835 exactamente en el mes de octubre. No consiguió llegar a tocar la directriz bajista de largo plazo que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Las órdenes vendedoras se colocaron un poquito antes de llegar a tocar esta directriz. Al igual que
Si cerrara el año por encima del 1,3606, que ha sido pieza clave durante todo este año 2013, que no ha dejado evolucionar mes tras mes, ha chocado la cotización, como podemos ver en la imagen, mes tras mes ha chocado, no ha conseguido ningún cierre mensual por encima de este muro de muy largo plazo del 1,3606, sería importante que el año lo acabáramos por encima, pero mucho más importante sería que en estos últimos 15 días de negociación la cotización acabara por encima de la directriz bajista de largo plazo. Eso sí que sería bastante importante y nos podría dar pie a pensar que el año 2014 podríamos iniciar con movimientos alcistas para la cotización del euro-dólar. Se pasaría los primeros días de negociación, por supuesto, aunque la quebrara, siempre atrapado e imantado por la directriz bajista de largo plazo, merodeándola, la aprobaría y testearía su fuerza durante varias jornadas, pero repito, ya el hecho de que nos cerrara por encima de la directriz sería importante. Como importante será también que nos cierre por encima del 1,3606. Es el primer detalle, y el segundo, que nos cerrara por encima de la directriz. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal donde vamos a poder apreciar el rechazo que ha tenido esta semana del 1,3763. Es el detalle más importante que nos deja, junto con el detalle que no ha podido llegar a tocar los máximos intraanuales en el 1,3835. Son los detalles más importantes esta semana para la cotización del euro-dólar, que va a cerrar, como vemos, prácticamente en tablas, con esta formación de vela de implicación bajista. La semana que viene el 1,3763 va a ser primordial para seguir la negociación del euro-dólar. Mientras no remonte esta barrera de mediano largo, no vamos a ver movimientos alcistas la semana que viene en el euro-dólar. Esta semana hemos tenido carencia total de datos macro de alto impacto, y eso se ha hecho notar en el mercado, y el volumen de negociación ha sido muy escaso y por ende los recorridos también han sido bastante pobres, salvo en los casos de los cruces con el yen, como podremos ver a continuación. De temporalidad semanal no destacamos nada más en el euro-dólar. Nos vamos a temporalidad diaria, donde también vamos a destacar poquitos detalles. Simplemente volver a ver cómo el máximo del pasado día 25 de octubre no ha sido capaz de llegar la cotización a tocarlo. Los inversores han colocado sus órdenes de venta un poquito antes de tocar estos máximos intraanuales. Y el rechazo, como vemos, el quiebre del día 12, jueves, y el rechazo a primera hora de sesión europea del viernes día 13 sobre la congestión de mediano largo, que ha sido el eje central de operaciones durante toda la semana, pues le ha hecho daño para acabar hoy viernes, como vemos, en la zona de precios de apertura semanal. Desde su punto de apertura anual 1,3205, la cotización del par, como podemos ver en la imagen, está en positivo. Exactamente desde el 1,3205 consigue unos avances intraanuales de un 3,98%, casi un 4%, unos avances mínimos, hablando en términos intraanuales. Volvemos al gráfico, a la temporalidad de 4 horas, para colocarle principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, le vamos a colocar las principales resistencias que se va a encontrar la cotización del par. Eliminamos el precio de apertura semanal porque el domingo por la noche, día 15, tendremos otro nuevo y será por el cual debamos de guiarnos la semana que viene. Cuando abra el mercado el domingo por la noche, 1,3763, primera pieza, además muy importante a batir. Primera resistencia que, repito, será primordial en los primeros compases de semana. Si consigue un quiebre definido y confirmado, nos vamos a probar los máximos intraanuales, y desde ahí directamente la siguiente resistencia la tenemos en una congestión de mediano, en el 1,3863. Siguiente resistencia y principal para la semana que viene, cuidado, directriz bajista que hemos visto detallada anteriormente en temporalidad mensual, que nos viene desde los máximos históricos del año 2008. Nos pasaría, dependiendo el día en el cual atacara esta directriz, nos tocaría un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero siempre merodeando la zona del 1,3925, principal resistencia, a 200 puntos de la cotización actual. Y desde ahí, movimiento alcista hasta una congestión de mediano en el 1,3495.
prácticamente en el nivel psicológico del 1,40 a 275 puntos de la situación actual. Le colocamos la última barrera de resistencia. Comentar también que el euro dólar lo vemos en secuencia perfectamente. Tenemos el tradicional rally navideño que en esta ocasión en el euro dólar ha sido al alza. Por la parte de abajo, como primer soporte nos vamos a topar una congestión de mediano. Como siempre será clave, 1,3675, respetada cada vez que llega la cotización. El principal soporte de semana viene delimitado por el muro importante del 1,3606, congestión de muy largo plazo, ya lo hemos visto, como mes tras mes ha sido el muro con el que ha chocado en este año 2013 en el largo y en el muy largo plazo. 1,3606 lo delimitamos como principal soporte de semana. Desde ahí, recorrido amplio, le abriría la puerta para ir a una congestión de mediano que nos confluye prácticamente con la directriz alcista de la misma categoría. 1,3495, soporte también importante para la semana que viene y desde ahí nos precipitaríamos hasta el 1,3406, muy alejado ya de la cotización actual a más de 300 puntos exactamente, a 320 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,3763, imprescindible el quiebre de esta barrera si queremos ver movimientos de continuación alcistas de corto y mediano para el euro dólar. Por la parte de abajo, el quiebre del 1,3675 le abriría la puerta para ir a buscar el principal soporte de semana, 1,3606. Continuamos con el par dólar-yen. Si ustedes no quieren ver la grabación entera de todos los pares de divisas, el orden de aparición será euro-dólar, dólar-yen, dólar-franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y por último el euro-yen. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del dólar-yen esta semana que hemos terminado. Expandimos el gráfico para ver la secuencia. Observamos cómo el día 8 por la noche arrancó el mercado, el precio de apertura semanal ejerció fuerza de soporte en los primeros compases de negociación del lunes día 9 y desde ahí directamente al muro con el que lleva chocando todo este año 2013, 1,10330. Como vemos durante toda la sesión americana del lunes día 9 y en la apertura asiática del martes día 10 ejerció muchísima fuerza de resistencia. Desde ahí volvió a buscar el precio de apertura semanal, lo quebró, lo confirmó, nos ofreció un mínimo intrasemana en los 102.18, desde ahí recuperación, quebrando otra vez y confirmando el precio de apertura semanal, probando la congestión de mediano largo de los 103.30 y realizando ya un máximo intraanual en los 103.94. No pudo llegar a la zona psicológica de los 104. Desde ahí, movimiento bajista, posicionada ya a estas horas por debajo de los 103.30, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como vemos en el día de hoy, en la apertura americana nos ha quebrado, nos ha confirmado y está amenazando el precio de apertura semanal en los 102.94. Todo cabe indicar que cerrará la semana entre estos dos niveles. Vamos a ver, antes de ir a las temporalidades superiores y a los escenarios en temporalidades mayores, vamos a ver cómo consigue acabar la semana con unos avances mínimos en estos momentos desde su precio de apertura, unos avances prácticamente insignificantes de un 0,15%. Nos trasladamos a temporalidades superiores, trimestral en primer momento, como siempre, para refrescar, rememorar desde 1985 su directriz bajista de muy largo plazo, quebrada al alza el primer trimestre de este año 2013. Es el detalle más importante que nos va a dejar este año 2013, el quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo. Debemos de tenerlo en cuenta para el año 2014, por supuesto, como vemos, en el muy largo plazo no ha realizado ninguna confirmación. El quiebre de momento le ha servido para este movimiento alcista durante este año 2013. Vamos a temporalidad mensual a ver qué información nos puede proporcionar en esta temporalidad. En primer lugar, vamos a ver lo que avanza la cotización desde el día 1 de enero del presente año. Desde su punto de apertura anual, que el par lo tiene en los 86,76, consigue unos avances de moderados a abultados de un 18,79%
en estos momentos de hoy viernes 13 de diciembre. Unos avances, como comentamos, de moderados a abultados en términos intraanuales. Como vemos, ya alejada de la zona psicológica de los 100 yenes por dólar, exactamente alejada de esta congestión de largo plazo de los 99,75, que ha sido eje central de operaciones de este año 2013. Alejada ya la cotización, cabría indicar que si no vuelve a probar a principios del año 2014, continuaríamos con los movimientos alcistas. De temporalidad mensual, nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información. La única información adicional que sacamos de temporalidad semanal es en refrescar la memoria sobre el mes de mayo, estos dos rechazos que tuvo durante 2 semanas consecutivas en los 103.30. Vemos como la secuencia se repite. La semana pasada lo respetó y esta semana, si no lo impide, estas 2 horas y media de negociación que nos quedan de hoy viernes también va a ser respetado. Cuidado, 103.30, como detallaremos a continuación cuando le coloquemos los principales niveles para la semana que viene, será primordial en la cotización del dólar yen, puesto que es el muro con el que está chocando durante todo este año 2013. Observamos también la formación, una vela de formación pirinola de indecisión que nos va a cerrar esta semana. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si alguna información adicional nos proporcionara poquito. La verdad, simplemente ver el eje central que tenemos en los 103.30 en las últimas jornadas, respetado, quebrado tan solo el día 12, el jueves de la presente semana, y veremos a ver por qué, repito, será primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde que abrió el día 1 de diciembre, vamos a ver en términos intramensuales cómo se encuentra de salud la cotización del par. Bueno, pues consigue unos avances de un 0,56% a estas horas de negociación de hoy viernes. Volvemos al gráfico, a la temporalidad de 4 horas para colocarle principales niveles para la semana que viene del 16 al 20 de diciembre. Eliminamos el precio de apertura de la presente semana y le colocamos ya las principales barreras. Primordial será 103.30. Si encuentra un apoyo el domingo por la noche cuando abra el mercado, en los 103.30 nos llegamos a una congestión de mediano. Como siguiente resistencia, 104.52. La siguiente resistencia, nivel de corto, en los 105.61. Y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano en los 106.18. Última resistencia y principal para la semana que viene a 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, la cotización es rechazada de los 103.30 a la baja, tenemos recorrido muy amplio hasta el siguiente soporte 101.62, principal de la semana que viene. Recuerden, muy respetado siempre, esta congestión de mediano donde encontró apoyo el pasado día 5 de diciembre. Principal soporte de semana 101.62. Recorrido también amplio hasta los 100.68 y de los 100.68 la cotización se precipitaría hasta la zona psicológica de los 100 yenes por dólar, exactamente en los 99.75 tenemos el muro de congestión de largo que ha sido primordial durante todo este año 2013. Estos apoyos que encontró la cotización a finales del mes de noviembre es lo que le ha servido para este último impulso alcista a la cotización del dólar yen. El domingo por la noche cuando abra el mercado 103.30, clave y principal a seguir. Dólar franco suizo. En primer lugar, la lectura de la semana que hemos terminado. Como vemos, la cotización nos arrancó el domingo por la noche, día 8 de diciembre, en los 0,8919. Intentó encontrar apoyo, pero enseguida tuvimos un quiebre del precio de apertura semanal de los 0,8919, su confirmación perfecta en la apertura americana del lunes, día 9, y desde ahí movimiento bajista. Fue soportada por la congestión de mediano de los 0,8991 durante varias horas y en la apertura americana del miércoles día 10 fue quebrado este nivel para realizar un mínimo intrasemana en los 0,8841. Desde ahí recuperación, nos quebró al alza en la sesión americana, en la apertura americana del jueves día 12, los 0,8891 encontró apoyo, se imantó totalmente
durante el final de sesión americana del jueves día 12 y al principio de sesión asiática del viernes día 13 y después el viernes día 13 lo único que ha hecho ha sido jugar al tenis entre el precio de apertura semanal 0,8919 y la congestión de mediano de los 0,8891 que va a ser primordial el domingo por la noche cuando abra el mercado esta congestión de mediano plazo. Nos trasladamos a temporalidad trimestral también para refrescar y rememorar. La directriz bajista de muy largo plazo ni siquiera ha sido testeada por la cotización del par. Está bajo presión bajista de esta congestión de muy largo plazo en la zona de los 0,9680. Como vemos, son muchísimos trimestres los que lleva golpeando la cotización este muro y siempre se le resiste. Ni siquiera hemos tenido un quiebre en los últimos trimestres por encima de este nivel. Este cruce de líneas será primordial para el año 2014. Cuidado con la directriz bajista de muy largo plazo y este muro de congestión de muy largo plazo en los 0,9680, porque en caso de tener un quiebre definido y confirmado, estamos hablando de temporalidades superiores, de temporalidades muy amplias, es lo que le podría dar alas a la cotización del dólar franco suizo para ver movimientos alcistas de largo y muy largo plazo. Mientras esta doble barrera no sea quebrada al alza, los movimientos alcistas de largo y muy largo plazo están totalmente vetados en la cotización del dólar franco suizo. Vamos al gráfico de temporalidad mensual, poquito que destacar, simplemente que está bajo la presión bajista en este año 2013, aunque sea mínimamente después del quiebre que tuvimos en el mes de septiembre. Como vemos, ha intentado volver durante los meses sucesivos, en el mes de octubre, mes de noviembre y mes de diciembre por encima de su precio de apertura anual en los 0,9148, pero en ningún momento ha conseguido volver por encima del mismo. Detalle para finales de este año 2013. De temporalidad mensual, nada más. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal por si pudiera proporcionarnos alguna información. La verdad que poquito más. Como vemos, está por debajo de esta congestión de mediano en la zona de los 0,90, la zona de los psicológica de los 0,90 exactamente en los 0,8998. Tenemos el punto de congestión y vemos cómo está también bajo la presión de este muro de mediano largo. Como vemos, nos va a cerrar prácticamente en tablas unos mínimos retrocesos de un 0,10% desde su precio de apertura semanal, una vela con implicaciones de indecisión totalmente. Nos trasladamos a temporalidad diaria para ver la información que podemos sacar de esta temporalidad. Poquito, simplemente vamos a tirarle los avances porcentuales para ver cómo se encuentra de salud desde los 0,9148. Su precio de apertura anual consigue unos retrocesos de un 2,69% a estas horas de negociación del viernes 13 de diciembre. Retrocesos mínimos hablando en términos intraanuales. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle las principales barreras para la semana que viene. Comprimimos el gráfico y le vamos a colocar en primer lugar las principales resistencias. Eliminamos el precio de apertura semanal. Repito, el domingo por la noche tendremos otro nuevo que será en el que se fijen los inversores. Si encuentra apoyo en los 0,8891, como lo está haciendo al término de hoy viernes, si encuentra apoyo en los 0,8891, nos vamos directamente a la primera resistencia de semana, 0,8998, congestión de mediano largo. Desde ahí directamente a una congestión de mediano, siguiente resistencia, 0,9075. Y el precio de apertura anual le colocamos como última resistencia y principal de semana, 0,9148. Como vemos, bastante alejada de la cotización actual a unos 250 puntos. Por la parte de abajo, si nos quiebra en los primeros compases de semana los 0,8891, vamos en busca de un soporte, congestión de mediano, 0,8816,5. El quiebre de este nivel nos lleva al siguiente, de la misma categoría, 0,8757, y el quiebre de este directamente al último soporte y principal de semana en los 0,8645. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado con los 0,8891 porque es donde se está apoyando, como vemos en las últimas horas, la cotización del par. Si encuentra apoyo, iniciaríamos movimientos alcistas, como mínimo para
los primeros compases de semana. Por el contrario, si se posicionara y fuera rechazada la cotización de los 0,8891, iniciaríamos movimientos bajistas, repito, como mínimo para los primeros compases de la semana. Vamos con el siguiente par, el libra-dólar. Vamos a ver la secuencia y a realizar la lectura de lo que nos ha ofrecido la cotización de este par. Desde su punto de apertura semanal, como vemos, 1,6344 en los primeros compases fue rechazado de su punto de apertura semanal, pero vemos como en la sesión asiática del lunes, día 9, inició ya, quebró el precio de apertura semanal, inició movimiento alcista, incluso quebró la congestión de mediano del 1,6408, que a la postre sería vital para el posterior movimiento bajista con el que nos ha cerrado, quebró, realizó unos máximos intrasemanales en el 1,6467, que a su vez han sido los máximos intraanuales del par en el 1,6467 y desde ahí movimiento bajista. El quiebre del día 11 en apertura europea, vemos miércoles día 11, vemos el quiebre, su perfecta confirmación hacia el precio de apertura semanal, se pasó jugando al tenis entre el precio de apertura semanal y la congestión de mediano, como vemos, y a la postre, como comentábamos anteriormente, el día 12, jueves, en apertura americana, vemos como este doble rechazo le hizo muchísimo daño a la cotización, nos quebró el precio de apertura semanal a la baja, lo estuvo confirmando durante varias horas y este rechazo en firme en la apertura europea del precio de apertura semanal el día 13, hoy viernes, nos ha llevado a la cotización a cerrar en negativo en el intrasemana, como vemos merodeando la zona del 1,63. Tiramos unos avances porcentuales para ver estos retrocesos desde la apertura semanal, va a acabar con unos retrocesos de un 0,35%, retrocesos mínimos hablando en términos intrasemanales. Como vemos, la directriz alcista de largo plazo que vamos a ver ahora en secuencias y en temporalidades superiores le ha dado la vida a la cotización del par. Recordemos también que tenemos muy cercano el precio de apertura anual del 1,6248. Observamos la congestión de mediano y la directriz alcista de largo plazo como han capturado a la cotización del par el último día de negociación de semana. Vamos a la temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece en temporalidades superiores. Llamamos la atención sobre lo que los inversores están teniendo en cuenta en los últimos tiempos en el largo plazo. La directriz alcista de esta categoría que nos arranca en enero del año 2009, testeada durante el año 2012, quebrada el mes de febrero del año 2013 y vemos cómo esta directriz la tiene como eje central de operaciones en los últimos 4 meses, con el precio de apertura anual y una congestión de largo plazo en el 1,6151 tienen capturada totalmente a la cotización del par libra-dólar. Determinante importante sería que la cotización consiguiera cerrar este año 2013 por encima de esta triple barrera, sobre todo por encima del precio de apertura anual y por encima de la directriz alcista de largo plazo que fue quebrada en el pasado mes de febrero. Repito, primordial sería para el año 2014 que nos cerrara por encima del precio de apertura anual, que como siempre será una guía, y por encima de la directriz alcista de largo. Si nos cerrara por debajo, el escenario sería totalmente distinto. Temporalidad semanal, poquito que decir de temporalidad semanal. Simplemente estos apoyos que está encontrando debemos de tener muy en cuenta que durante todo el año 2013 la cotización se ha pasado por debajo de su precio de apertura anual. La primera vez que lo probó al alza fue el pasado mes de octubre. Después tuvimos varios intentos y siempre fue rechazada la cotización. Hasta vemos cómo al finales del mes de noviembre, la última semana del mes de noviembre, se posicionó por encima, lo quebró y está encontrando a estas horas de negociación de esta semana apoyo en la directriz alcista de largo y en el precio de apertura anual. Repito, será primordial que este año 2013 acabe por encima o por debajo de esta doble barrera. De temporalidad semanal nada más, simplemente pues bueno, destacar los máximos intraanuales en el 1,6467 y como la cotización se ha replegado. Las órdenes de venta han sido colocadas muy deprisa esta semana y prácticamente va a acabar en los puntos de apertura semanal, con unos retrocesos mínimos de un 0,35%. Temporalidad diaria.
Poquito, simplemente ver la congestión en el 1,6408, como se le resistió durante los primeros compases del mes de diciembre. Vemos como día tras día golpeó y el día 9, el lunes de la presente semana, ha sido la única ocasión en la cual fue quebrado al alza. Este quiebre a la baja del 1,6408 el miércoles día 11 con su correspondiente confirmación el jueves día 12 es lo que le ha hecho daño a la cotización en estos últimos compases de semana para ir a probar el precio de apertura anual y la directriz alcista de largo plazo. Como vemos, en términos intraanuales, la cotización avanza mínimamente un 0,50%, avances insignificantes totalmente. Regresamos al espacio temporal de 4 horas y le colocamos las principales barreras para la semana que viene. Como siempre y en primer lugar, vamos con las principales resistencias. Eliminamos la apertura semanal. Como vemos, y por la parte de arriba, 1,6301. Está ejerciendo fuerza de resistencia durante toda la sesión americana de hoy viernes 13. Cuidado porque un quiebre y un apoyo en el 1,6301 le puede dar impulso alcista en los primeros compases de semana hasta la congestión de mediano en el 1,6408. Recordemos estos rechazos del jueves día 12. Resistencia más importante para la semana que viene, 1,6408. La siguiente de la misma categoría que la anterior, congestión de mediano en el 1,6512. Y el quiebre de esta, ya introducida la cotización en máximos intraanuales, nos llevaría a un nivel de corto en el 1,6617, ya bastante alejada de la cotización actual a más de 300 puntos. Por la parte de abajo, si en los primeros compases de semana la cotización es rechazada del 1,6301, atacaríamos esta doble barrera. Sobre todo, cuidado con el precio de apertura anual. 1,6248. De quebrarlo a la baja, recorrido amplio hasta una triple barrera. Directriz alcista de mediano, directriz bajista de mediano largo y congestión de largo. Confluyen las tres barreras en el 1,6151. Atentos a esta triple barrera porque será el principal soporte de semana. 1,6151. Quebrado el mismo, nos vamos a buscar una congestión de mediano en el 1,6072. Y del 1,6072 nos precipitaríamos hasta otra congestión de la misma categoría en la zona psicológica del 1,60. Exactamente en el 1,6010, 1,6009 tenemos este nivel a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado por la parte de arriba, 1,6301, por la parte de abajo, sobre todo vigilen el punto de apertura anual 1,6248 porque es el nivel que tienen puesto en su retina la mayoría de los inversores que mueven al mercado. Seguimos con el AUZ-USD. En primer momento y como siempre la lectura del mercado de esta semana que hemos terminado. Arrancó la cotización en el nivel de los 0,9124. Enseguida fue rechazada la cotización el lunes en sesión asiática. Inició un movimiento bajista, intentó recuperar, como vemos el martes día 10, incluso tuvo un máximo intrasemanal en los 0,9170, amenazando una directriz bajista de mediano, pero vemos cómo las órdenes vendedoras se colocaron un poquito antes de llegar a tocar esta directriz bajista de mediano que veremos después detallada en temporalidad diaria. Las órdenes vendedoras se colocaron un poquito antes, denotando la debilidad y el día 11, miércoles, en sesión asiática nos quebró, nos confirmó el precio de apertura semanal, desde ahí movimiento bajista potente, sobre todo en sesión americana. El día 12 observamos el quiebre de la congestión de mediano de los 0,89, 0,8980 y como vemos no ha podido llegar a los 0,8888. Recordemos que es el muro con el que ha chocado este año 2013, lo veremos a continuación en temporalidades superiores. Las órdenes de compra de momento las están colocando los inversores un poquito por encima de este muro de congestión de muy largo plazo. Como vemos, en términos intrasemanales, la cotización acaba con unos retrocesos, le vamos a tirar unos avances porcentuales con unos retrocesos de un 1,85%, unos retrocesos abultados hablando en términos intrasemanales. Vamos a la
temporalidad mensual para ver la secuencia que nos ofrece la cotización en esta temporalidad. Como vemos, desde el año 2009, desde febrero, la directriz alcista de largo, quebrada y confirmada en este año 2013 y movimiento bajista potente. Observemos la congestión de muy largo plazo de los 0,8888. Es lo que le ha dado la vida en el mes de julio, agosto y septiembre a la cotización. Cuidado que la tenemos muy cerca de un cierre anual por debajo de los 0,8888 nos mostraría debilidad para el año 2014 en la cotización de la USD. Repito, 0,8888, primordial para seguir la evolución de la cotización de la USD a principios del año 2014. Y para la semana que viene también va a ser primordial para la negociación intrasemana. De temporalidad mensual vamos a ver lo que retrocede la cotización desde su precio de apertura. La cotización tuvo el arranque en el 1,0391. Tiene unos retrocesos intraanuales de un 13,92%, casi un 14%, unos retrocesos moderados en términos intraanuales. De temporalidad mensual, ningún detalle más. Nos trasladamos directamente a temporalidad diaria por si pudiera proporcionarnos informaciones adicionales. La información más importante es la directriz bajista de mediano que nos viene desde el día 23 de octubre y que se nos genera el día 19 de noviembre. Como vemos y hemos comentado anteriormente, las órdenes vendedoras no han dejado llegar a tocar siquiera, ni siquiera han llegado a testear la directriz de mediano. Denota debilidad y esta debilidad le ha hecho retroceder con fuerza esta semana a la cotización de la USD. Regresamos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales barreras en la semana del 16 al 20 de diciembre del mes del presente año. Por la parte de arriba, en primer lugar, borramos la apertura semanal. En primer lugar, 0,8980. Primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par. De quebrar y confirmar nos vamos a buscar la directriz bajista de mediano, como vemos desde el mes de octubre. Nos pasaría en la zona de los 0,9140, 0,9130. Trácenla si no la tienen, puesto que es una directriz y dependiendo del día, pues nos la tocaría en un nivel o en otro. Si nos lo toca en los primeros compases de semana, pasaría sobre los 0,9130 aproximadamente. Desde ahí movimiento alcista hasta un nivel de corto en los 0,9220. Quebrado este nivel de corto, le abriría la puerta para ir directamente al último nivel de resistencia y principal de semana en los 0,9325, bastante alejada de la cotización actual a 325 puntos. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado en varias ocasiones, 0,8888, primordial para la semana que viene y para final de año. Si nos quiebra en términos intrasemanales y en la operativa intrasemana, los 0,8888 le abriría la puerta para tocar mínimos intraanuales y realizar un recorrido bajista hasta un nivel de corto. 0,8763. El quiebre de este nivel de corto nos llevaría a otro de la misma categoría, en los 0,8673. Y quebrado este, también le abriría la puerta para ir en busca de otro nivel de la misma categoría que los anteriores, en los 0,8581, a 400 puntos casi de la cotización actual. Por la parte de arriba, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, con gestión de mediano, 0,8980. Por la parte de abajo, cuidado con los 0,8888 para negociación de corto, de mediano, de largo y de muy largo plazo. Vamos a ver también lo que retrocede la cotización en términos intramensuales desde el 1 de diciembre, que nos arrancó la cotización de la USD un poquito por encima de los 0,91, tiene unos retrocesos de un 1,88%. Bueno, vamos a continuar con el análisis en esta ocasión y por último vamos a ver el euro-yen. Máximos intraanuales también para la cotización del euro-yen en los 142,85. Como podemos apreciar en la imagen, el viernes día 13 en sesión asiática ha llegado a tocar estos máximos intraanuales en los 142,85. Realizamos la lectura de mercado desde el domingo por la noche, día 8, cuando abrió
como vemos en la zona de los 141, un poquito por encima, 141.21. Impulso alcista hasta este nivel de corto, 142.03. La cotización fue rechazada para realizar un mínimo intrasemanal en los 140.93, un poquito por debajo de los 141. Desde ahí, movimiento alcista, quebrando al alza los 142.03 y realizando esos máximos intraanuales en los 142.85. Y desde ahí, después de testear el nivel de corto de los 142.03 en la sesión europea del viernes día 13, nos ha quebrado este nivel y va a cerrar por debajo del mismo. Tenemos una directriz alcista de corto muy cercana que también será importante el domingo por la noche, cuando abra el mercado, como por la parte de arriba será importante los 142.03. Recorrido desde temporalidad trimestral para este par, viendo las secuencias que nos deja en el muy largo plazo. Observamos lo más importante en este año 2013, después de probar en el primer trimestre la directriz alcista de muy largo plazo, una directriz que nos arranca en el año 2000, quebrada en el segundo trimestre del año 2010, confirmada con unos recorridos para realizar unos mínimos de los últimos años en la zona de los 94 yenes por euro. Vemos cómo después de estar golpeando los primeros meses de negociación, esta directriz nos la quebró al alza en el segundo trimestre del presente año y vemos cómo en el tercero ni siquiera consiguió llegar a tocarla. Las órdenes compradoras se colocaron un poquito por encima, denotando ya la fortaleza. Lo venimos siguiendo durante todo este año 2013, esta secuencia, y realmente el euro-yen se está aportando como tal. Vamos al gráfico mensual. Bueno, en gráfico mensual nos deja de momento este nivel, 200 en la zona de los 139.35. Como vemos, es una congestión de largo plazo muy respetada siempre históricamente por la cotización del par. Nos viene de muchos años atrás y, como observamos, la respeta cada vez que llega la cotización a ella. La aprobó en el mes de noviembre y parece que en el mes de diciembre, de momento, está situada la cotización por encima de esta barrera. Si cerrara este año por encima de los 139.35, sería un detalle ya importante a tener en cuenta para los inicios del año 2014. Desde su punto de apertura anual, la cotización del euro-yen desde los 114.54 consigue unos avances abultados de un 23,63%. Unos avances abultados en términos intraanuales. Observar la secuencia de la directriz alcista de muy largo plazo, como ha sido testeada durante este año 2013, intentando en los primeros meses de negociación, quebrándola en el mes de abril, confirmándola perfectamente en el mes de junio y desde ahí, después de probar en la zona de los 133.55, también durante varios meses ya se nos ha posicionado claramente al alza. Los 100, como hemos comentado, los 139.35 será clave para la apertura del año 2014. Recuerden que es la última previsión que vamos a realizar en este año 2013. Ténganlo en cuenta para la apertura del año 2014. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria, aunque realmente lo único que podemos apreciar en el gráfico de temporalidad diaria es el rally navideño, que en este caso en el euro-yen ha sido al alza. Un rally tradicionalmente cumplido por la mayoría de los productos cotizados de renta variable, no todos los años, pero sí es verdad que el rally navideño suele darse, y en este caso en el euro-yen también muy claramente. La mayoría de los cruces con el yen. El yen sigue débil durante este año, como vemos, un retroceso de un 23% del yen con respecto al euro, como hemos apreciado anteriormente en temporalidades superiores desde su precio de apertura anual. Le colocamos principales niveles ya para la semana del 16 al 20. Por la parte de arriba, nivel de corto, primera resistencia que se va a encontrar el euro-yen, 142.03. Atentos a este nivel. Siguiente nivel de resistencia, nivel de corto también 143.41. Quebrado este, le abriría la puerta para ir directamente a la principal resistencia de semana, 144.78, con gestión de mediano plazo. Atentos a este nivel. Siguiente nivel,
Corto 146,22. Este nivel de corto será la última resistencia a casi 500 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, la directriz alcista de corto plazo será clave la semana que viene. Si consigue quebrar esta directriz, trácenla en sus gráficos, si no la tienen, porque seguramente que ejercerá fuerza de soporte junto con el nivel de corto de los 140,63. Esta doble barrera va a ser soporte importante además del primero. Siguiente soporte y principal de semana. Congestión de largo plazo. Lo hemos visto anteriormente en temporalidades superiores. 139,35. Un cierre anual por encima de este nivel le proporcionaría de momento un impulso alcista inicial para el año 2014. 139,35, perdón, 139,40, 139,42 es el principal soporte de la semana que viene. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano, 138,01, 138,02. Otro soporte en los 137,12, 137,13, el último que lo colocamos para la semana que viene. Por la parte de arriba, primera resistencia, nivel de corto 142,03. Atentos al mismo cuando abra el mercado el domingo por la noche. Por la parte de abajo, los inversores tienen puesto en su retina la directriz alcista de corto junto con el nivel de corto de los 140,63, que será el primer soporte que se encuentre en la cotización en caso de que iniciemos movimientos bajistas y en caso de que en estas 2 horas de negociación que nos quedan de hoy viernes consiga cerrar entre estos dos niveles de corto que serán la clave inmediata para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Bueno, pues terminamos la última previsión de este año 2013. Esperamos desde Forex Índices que todas las previsiones que hemos realizado durante todos los fines de semana de este año pues le hayan sido de utilidad. Darle las gracias porque los seguidores cada día son más de Forex Índices. Hemos aumentado la audiencia en un 100% en este año 2013. Unos avances inmejorables, ¿no?, para Forex Índices. Nada más, darle las gracias por seguirnos, recordarle que las negociaciones y los análisis de intradía vamos a seguir hasta el término del año, aunque las 2 últimas semanas pues los volúmenes de negociación sean muy pobres y habrá días incluso en los que no realicemos esos análisis para la negociación de intradía. Nada más, ya saben dónde estamos. Recuerden esa promoción del 25% que tenemos hasta el 31 de diciembre del presente año en los planes de negocio personalizados, en la enseñanza personalizada. Darle las gracias de nuevo. Cualquier duda o comentario a través de las vías de contacto, como siempre, teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto o correo electrónico. Muchas gracias, buen fin de semana, buen negocio para la semana que viene y el lunes estaremos a primera hora para la negociación de intradía. Gracias y hasta la semana que viene.